Puede empezar, hermana. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Tu misericordia es grande para cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que estamos aquí reunidos sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Gracias por esta oportunidad grande que podemos aprender de tu palabra, fortalecernos, Señor, para cada día presentarnos ante tu presencia y ser fuertes en los momentos difíciles, Señor. Gracias por nuestro pastor Mario, que se prepara y con tanto amor nos explica y nos hace sentir ese maravilloso, fuerte abrazo y la palabra del Señor que cada día nos da fuerzas y nos inspira para seguir adelante. Gracias por todos los hermanos que estamos presentes, los que están allá, los que estamos, Señor, a través de este Zoom, los que se van a reunir. Señor, te pedimos que tú los bendigas y, Señor, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, le bendiga esta mañana tarde. Le damos gracias al Señor porque hemos podido llegar aquí a su casa y bueno, nos disponemos a estudiar su palabra. Y como ustedes saben, estamos estudiando el apóstol Pablo Romano. Y bueno, le damos la bienvenida a los hermanos que están aquí presentes y a los que están también en las redes sociales. Hoy Magnolia para nosotros está invisible. No la podemos ver, pero sabemos que está ahí. Está ahí con su ¿cómo se llama la perra? Prada, con su perra Prada. Perrita muy decente, muy formal la perrita. Entonces, pastor, una pregunta antes de que empiece. Sí, puedo, pues. Sí. Mire, es que no entiendo yo algo aquí. Yo estoy leyendo Primera de Reyes. Sí. Pero entonces yo, pues uno lee y sabe que Dios es justo y todo, y uno tiene que respetar, llevar el orden de Dios. Pero yo en el párrafo 40, donde el rey Salomón le dijo a Simeí que no tenía que salir creo que era de Jerusalén. Entonces él tuvo que ir a buscar a dos de sus, no recuerdo, algunos acompañantes que salieron de ahí. Entonces él salió a buscarlos y el rey Salomón, cuando regresó, lo mató dio muerte a él porque dijo que tenía que respetar la ley de Jehová. Pero, no entiendo en ese párrafo por qué si ya le había perdonado la vida. Bueno, si usted leyó, Simei maldijo a David cuando David tuvo que huir. Entonces, dice que David y sus hombres llegaron agotados. Después, inclusive diciéndole cosas que no eran verdad, estaba ligando cosas ahí, que él era causante de la muerte de la familia de Saúl, cosa que no, porque David le perdonó la vida a Saúl varias veces. Entonces, inclusive 2 veces Dios lo entregó y él dijo, eso es una enseñanza tremenda que yo siempre he tenido, dijo, Dios lo puso, Dios lo quite, pero yo no voy a levantar la mano contra los hijos de Jehová, porque no hay nadie que levante la mano contra el siervo de Dios que sea inocente. Entonces, cuando David vira, él le suplica perdón y David lo perdona, pero no obstante a eso quedó la espina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y él le da instrucciones a su hijo Salomón con respecto a varias personas, pero uno con respecto a los que le da instrucciones con respecto a Simei. Estoy apelando a la memoria, ¿no? Pero sí. Con respecto a Simei. Y le dice, él me maldijo, él dijo esto, él dijo lo otro. Es decir, que ahí, como digo yo, la espina quedó.
y él le advirtió, le dijo, no te vayas de la ciudad, no salgas de la ciudad. Simei le dio la oportunidad que Salomón estaba esperando y le dio la orden o lo mató, no, le dio la orden y lo mató. Entonces, realmente, sí, en el Antiguo Testamento se veían esas cosas, pero también si Simei había sido perdonado y yo creo que tienes peso suficiente para condenarte, pero te estoy dando la oportunidad de que vivas, no te vayas. Bajo ningún concepto te vayas, ¿no? Y ahora, si le queremos hacer una aplicación espiritual, Dios te dice no te vayas de los límites, pero muchas veces nos confiamos, que fue lo que le pasó a Simei, a este se le olvidó ya, lo que, pues bueno, si tenía una necesidad tan grande, podía ir delante de Salomón, mira, yo sé que tú me dijiste esto, pero tengo mis hijos en tal lugar, o bueno, mira, mándamelos a buscar tú, o dame un permiso, o esto, lo otro, no, él se fue pensando que el otro se lo había olvidado, y ya tú sabes lo que pasó. Y bueno, siempre que le damos una aplicación espiritual, Dios nos ha perdonado, Dios ha extendido su misericordia, pero ¿cómo se llama? No crucemos los linderos, porque no sé si leí la explicación. Sí, está bien. Él estaba sentenciado, y se la puso ahí, se la tiró por medio, vaya, como decimos en la pelota. Se la puso bien fácil ahí porque no debió, si él dio su palabra, otra enseñanza, otra enseñanza para nosotros los cristianos, la palabra empeñada es de alta estima. Si tú diste tu palabra de que no ibas a salir de los linderos, no te vayas. Y si tienes que ir por una necesidad, porque el enemigo siempre te va a poner esas cosas, ¿no? Para que tú te veas en una necesidad de ir, de esto y lo otro. Hubiera ido donde estaba el rey y le hubiera dicho, mira, tengo este problema. Entonces, este pasaje de la Biblia también también nos sirve para nosotros en estos momentos, ¿no? Porque Dios también tiene límites para nosotros. Y si nosotros los rebasamos, por eso, o sea, no es que Dios castigue, pero tenemos nuestra consecuencia del pecado. Sufrimos pérdida. Y el cruzar los linderos en la vida espiritual siempre va a traer pérdida, como dicen aquí. Entonces, todo, aunque hoy estamos en la gracia, en aquel momento estaban en la ley, pero todo es palabra de Dios. Y lo que nosotros, el significado espiritual de la palabra de Dios, sencillamente no ha cambiado, ¿no? Lo que ha cambiado es que ya no hay sacrificio de animales, ya no hay todo aquel culto precristiano, que se sé cuándo, y ahora estamos en el nuevo pacto, ¿no? Pero los principios de Dios siguen siendo los mismos. Y ya le digo, toda esta enseñanza que cierra un significado espiritual, que es lo que nosotros debemos asimilarlo y aplicarlo de esa manera a nuestra vida. Gracias, pastor. No, pues nada. Vamos a servir. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 7 hasta el 14. Dice, aunque ya el 7 creo que lo vimos el martes pasado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos, Señor, en esta hora te damos gracias porque hemos podido llegar aquí a tu casa,
a estudiar tu palabra. Y ahora, Señor, te rogamos que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el discernimiento, que tú nos des la revelación y la inspiración y el poder para poderla exponer. Tu palabra, Señor, no regresa vacía, tu palabra tiene un mensaje para nosotros y permite que el mensaje que nosotros necesitamos hoy en nuestros corazones lo podamos recibir. Porque, Señor, estamos ante un Cristo vivo, tu presencia está aquí. Nosotros no estamos aquí en una conferencia pragmática. Nosotros no estamos aquí sencillamente como si fuera una teoría o un intelecto, como si algo estuviera vacío. Nosotros estamos en tu presencia, y tu presencia es real, y tu presencia es viva en medio de nosotros. Por tanto, guíanos, bendícenos y reprende todo aquello que no esté en tu voluntad y perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, el martes pasado empezamos a ver la primera parte, ¿no?, de este tema, en donde el apóstol Pablo empieza a dar una aplicación y usa una frase que es bien importante. Pecaremos entonces para que, o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y entonces empezó a dar una explicación de algo que pusimos en la pizarra, de lo que ocurre en el creyente cuando se convierte. Es decir, en la persona cuando se convierte en creyente. Muy diferente a lo que muchas veces se plantea en la religión. A veces veo, yo soy una persona que muchas veces me pongo a estudiar, me pongo a leer, donde quiera trato de buscar un significado espiritual. Ahorita estaba viendo un juego y entró un jugador con las manos levantadas así, busqué el nombre del jugador y busqué el equipo y le pregunté a Hugo si era cristiano. Y sí, Hugo dice que es un cristiano devoto, que junto con un grupo de jugadores, entre ellos mencionó a 3 del equipo de Brasil que juegan junto con ellos en el Arsenal, se componen un grupo que le llaman los estudiantes de la Biblia o algo así. Y entonces busco por aquí, hay equipos, por ejemplo, hay equipos que siempre llevan algunos jugadores que son cristianos. Estuve viendo, claro, me costó trabajo porque estaba en portugués, se llama un podcast cristiano que le hace una entrevista a Kaká, quien fue un fiel cristiano o es, y cómo pudo interactuar dentro del equipo, y entonces lo que pasó cuando ganaron en el 2002, que es lo más lindo que yo he visto en el deporte, junto con la victoria de los Bravos de Atlanta, que fue hace como 4 o 5 años. Lo más lindo de los Bravos de Atlanta, también se empezaron a levantar los pullovers y empezaron a poner en sus camisetas del Belong to Jesus, es decir, yo pertenezco a Cristo. Y entonces él explica cómo habían 3 jugadores al menos que eran cristianos consagrados y cómo ellos oraban, cómo, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque verdaderamente algunos, y ahí donde yo razono, ¿no? Y implico ahí al equipo de Brasil del 2002, implico también aunque los 3 que acá mencionó siempre se han decantado por una fe firme hasta ahora, ¿no? Pero, y a los Bravos de Atlanta implico que, repito, en el deporte ha sido los 2 hechos más lindos que yo he visto cuando ha ganado un equipo, porque le ha dado la gloria a mi Señor. Entonces, pero después me pongo a pensar, pero de toda esta gente, por ejemplo, del Arsenal,
de toda esta gente que participa en esta concentración de oración, que inclusive están otros equipos. Y el coach del Arsenal le hicieron una entrevista y dijo, lo mejor que puede pasar es ese tiempo de oración que ellos tienen, porque se llevan con una armonía tremenda. Eso es lo que yo necesito en el equipo, que se lleven bien, que no haya tirantez, que no haya distinciones. Pero lo que les quiero decir de todo eso, que inclusive en la liga inglesa abarca otros lugares, ¿cuántos verdaderamente han nacido? ¿Cuántos verdaderamente son cristianos? Porque muchas veces confundimos religión con cristianismo. Muchas veces confundimos el ir a una iglesia con nacer de nuevo verdaderamente. Y muchas veces confundimos el yo poder profesar una fe. De hecho, les he hecho cuentos de inclusive mundanos que pueden testificar de que Cristo vive, lo han visto en sus corazones, y sin embargo, yo estoy seguro que hasta el día de hoy no han nacido de nuevo. Yo tengo un amigo, increíble esto que les voy a decir, que yo le he dicho ya que ese amigo, Dios ha hecho varios milagros, cosas sobrenaturales en su vida. Bueno, pues él es una persona muy inteligente. Yo quiero que tú sepas que de todos los amigos que yo tuve dos que pudieron haber sido genios. Uno de ellos está aquí en Miami, nosotros ya hablamos, después de muchos años, que cogió diploma de oro en la universidad, se hizo ingeniero. Cuando estamos hablando de diploma de oro, es una puntuación casi perfecta. Que, por ejemplo, no sé cómo se califica, en la universidad ya se calificaba, el máximo era 5, él cogió 4.90, creo. Fíjense, es decir, si para tú ser diploma de oro tenía que subir de 4.75, es decir, que casi sacó el máximo en todas las asignaturas. Pero este que les estoy diciendo, que ha recibido varios milagros, era tan inteligente como este. El tipo no iba a la escuela y llegaba y sacaba 100 con una libreta en el bolsillo, que sé cuánto, y instruía a los demás. Pero era un bandido y no siguió la escuela, no estudió, fue un cerebro que se frustró. Pero fíjate, lo que les estoy diciendo, que en el barrio mío, yo me enteré que después que yo me fui, un grupo de personas que nosotros trajimos al evangelio y les testificamos y se quedaron ahí, se unieron en la cuadra a tener un tiempo de estudio bíblico. Y entonces hacían una cosa que le llaman un béisbol bíblico. Yo no sé si ustedes saben lo que es un béisbol bíblico. Bueno, un béisbol es un juego de pelota, pero entonces se hacen dos equipos, ¿no? Como si fueran el béisbol, y se ponen una serie de preguntas. Eso se hace en las iglesias también, se ponen una serie de preguntas. Entonces, una pregunta fácil vale un hit. Una pregunta más difícil vale un two-way, un triple, y una pregunta más difícil vale un jonrón. Y entonces se iban anotando en la pizarra y se va estudiando la Biblia. Bueno, pues quiere que le diga quién preparaba ese béisbol bíblico. El amigo mío. Pero no es convertido. Él se sentaba en su casa, abría la Biblia, y le daba el béisbol bíblico a los cristianos. Y los calificados, y ganó el equipo este equipo se llama así, este equipo se llama. Pero sin embargo, es todo lo contrario. Hasta donde yo sé, Dios tenga misericordia de él y no le pase como a los demás que han muerto ya sin Cristo, ¿no? Dios tenga misericordia de él, se vive todavía. Pero lo que le quiero decir no es cristiano. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 6. Si tú verdaderamente has conocido la gracia de Dios, tú has muerto, en el diagrama que yo puse de bautismo espiritual, tú has muerto al pecado y tú has nacido una nueva vida. Porque de lo contrario, puedes saber mucha Biblia, puedes conocer mucha religión, cosa que era el caso mío. Yo no era que supiera tanta Biblia, pero conocía mucha religión, pero no era salvo. Entonces, yo creo que por eso la Biblia habla por sí misma, porque la Biblia nos confronta. ¿He muerto yo? ¿He resucitado una nueva vida? ¿Verdaderamente ha pasado eso? ¿O es
simplemente yo he aceptado como una teoría, como si fuera una filosofía. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es vida en Cristo Jesús. El cristianismo es algo que ocurre, un cambio total que ocurre en un corazón, lo cual es una cosa sobrenatural y lo cual es el principal de los milagros. Si usted quiere ver un milagro de verdad, y el más grande de los milagros, es la transformación de un corazón que ha pasado de muerte a vida. Y entonces, esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Esto es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. No hablar de boca. Una vez estaba viendo yo con la mujer mía que es extraño que ella se ponga a ver el deporte conmigo. Quizás ahora vaya un partido de fútbol mundial, pero es extraño. Y había un equipo que había ganado y le estaban haciendo una entrevista a un pelotero. Eso fue en pelota, eso no fue en fútbol. Y de la manera que estaba hablando me quise ver y me dijo, ¿eres cristiano? Y yo, no sé. No te sé decir porque todos hablan iguales. Porque ya en ciertos países el evangelio se ha vuelto un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural. Yo sé hablar así desde que nací y hablo como te puede hablar un cristiano. A lo mejor el hombre era tremendo cristiano, pero no puedo asegurarlo. Porque los he visto hablar así a los 3 o 4 días de un escándalo que sale por todos los canales de televisión. Entonces, hay que nacer de nuevo. Dice la palabra en el versículo número 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, en Cristo nosotros tenemos vida, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Ahora, hermano, que me busca Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Jesús dice, yo soy el que estuve muerto, pero vivo. ¿No? Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así que Jesucristo murió porque fue necesario que muriera, pero Jesucristo está vivo. Dice la palabra del Señor que ya la muerte no lo va a alcanzar más, que ya la muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. A ver, algún hermano que me busque ahí, Hebreos capítulo 7, versículo 27. Bueno, antes de leer el 27, vamos a leer en el contexto, ¿no? ¿Cuál? ¿7? Del 20 al 27, algún hermano que me lo lea, a ver. ¿Cuál es el capítulo, pastor? Hebreos capítulo 7. 7. O si no quieren leer desde el 20, lean desde el 26 hasta el 27. Ole. Hebreos 7, ¿del qué? 26 a 26. Del 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, primero da una descripción de cómo es Cristo, santo, como dice, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero después dice que no tiene necesidad, como aquellos sacerdotes, ¿no?, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados, su propio pecado, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sumos sacerdotes, que eran como los que intercedían delante de Dios por el pueblo, como eran hombres, primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, por sus propios pecados, porque eran pecadores. Y después tenían que hacerlo cada año. Bueno, después lo hacían por el pueblo, pero ese ritual lo tenían que hacer año tras año, tras año, tras año. ¿Por qué? Porque ellos volvían a ser pecadores. Pero Cristo, que es Dios, no. Cristo murió una vez y para siempre. ¿Qué dice ahí mismo en Hebreo, el capítulo 9, versículo 28? Vamos a ver si alguien del Zoom quiere leer. Hermana Beatriz. Vean, Hebreos 9, 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Cristo fue ofrecido, ¿cuánto? Una sola vez para llevar el pecado de muchos. De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. ¿Qué dice ahí en Hebreo, el capítulo 10, los versículos del 11 hasta el 14? Hebreos 10, del 11 al 14. Voy. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ok. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo mismo que viene diciendo, pero aquí mira qué cosa más curiosa. Dice que estos sacerdotes ofrecían muchas veces sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 14 dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, refiriéndose al sacrificio de sí mismo. Pero quiero hacerles ver aquí, en el final del versículo 12, dice que después que ofreció por un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, está hablando aquí de Jesucristo como sumo sacerdote. Jesucristo tuvo una dualidad en su sacrificio, en su obra de expiación, en su ministerio de pagar por los pecados. Jesucristo tuvo una dualidad. Una, él mismo se ofreció como Cordero de Dios. Él mismo
fue el sustituto de todos esos sacrificios animales en su propia vida y nos limpió con su propia sangre. Ahora, a la misma vez, Hebreo nos está haciendo ver que Jesucristo también tuvo otra, en la dualidad esta, entró como, o se sacrificó como sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote, y Hebreo es lindísimo, siempre se lo he dicho, deja ver si algún día lo estudiamos, pero el sumo sacerdote entraba con sangre ajena, todo eso lo dice Hebreo, entraba con sangre ajena, pero ahora Jesucristo entra con su propia sangre. Pero el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Interceder por pecado. ¿Qué hacía? Dame ver, perdón. Interceder por los pecados del pueblo. Sí, el sumo sacerdote intercedía por los pecados del pueblo, pero había, ya voy a pintarlo aquí un poquito así, ¿no? Había, por ejemplo, este lugar así, ¿no? Vamos a poner que era así, ¿no? Y entonces aquí sí estaba el atrio, bueno, el altar de los sacrificios, la fuente, entonces estaba, a ver si me acuerdo, la mesa de los panes, la proposición, estaban los 7 candeleros y aquí estaba el altar del incienso. Este era el lugar santo, ¿no? Ahora, que aquí es donde estaba el arca de testimonio, era el lugar santísimo, ¿no? Entonces, al lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote para, como estamos hablando, ofrecer sacrificios por su pecado y por los del pueblo. Ahora, lo que les quiero hacer ver es lo siguiente. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote llegaba, ofrecía su obra, es decir, su sacrificio, y salía. Y el sumo sacerdote tenía unas campanitas que yo no recuerdo, yo no veo un caso en la Biblia que haya pasado, pero se dice que era para eso. En su traje había como unas campanitas, y a medida que él se iba moviendo, las campanitas iban sonando. Y le iban avisando a los que estaban afuera que estaba vivo. Porque si el sacrificio no era acepto, Dios lo mataba él mismo en el lugar santísimo. Y había que sacarlo. Muchos dicen que venía con una soga, que no tengo un texto bíblico que lo pueda apoyar, pero eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Y había que sacarlo con una soga para afuera. Por tanto, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio y se iba. Ahora, miren lo que dice, que es lo que le quiero hacer ver con Jesucristo. Dice que se sentó a la diestra de Dios. Se sentó en el lugar santísimo. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó y se acabó la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces Él ahora es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Y nosotros todos, los creyentes, somos sacerdotes. Ahora, el hecho de que Él se haya sentado en el lugar santísimo celestial, porque Jesucristo dice la palabra, habría que estudiar hebreo. No, imagínense, habría que estudiar hebreo. Jesucristo dice que traspasó los cielos y se ofreció a sí mismo delante del trono del Padre como cordero y como sumo sacerdote. El velo del templo, dice la Biblia, que se raja de arriba abajo. Y entonces, ¿qué quiere decir que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre? Quiere decir ministerio consumado, ministerio terminado, ministerio aprobado, ministerio agradable delante de Dios. Ningún sumo sacerdote se quedaba aquí. Pero Jesucristo entró y dice la palabra que se ha sentado a la diestra del Padre, y en otros pasajes dice en el mismo trono de Dios. Por tanto, hermanos, ahora Jesucristo está en el lugar santísimo celestial. Está en el lugar santísimo celestial, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y a todos nosotros
nos ha hecho sacerdotes. Mediante él, que es el sumo sacerdote, todos nosotros somos sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir que todos nosotros somos sacerdotes? Que todos nosotros debemos ministrar. Digo debemos porque a veces no lo hacemos. No leemos la Biblia, no oramos, pero debemos ministrar todos los días en la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo, nosotros entramos a la presencia misma de Dios. Debemos ministrar ante nuestro Señor. Entonces, es decir que todos nosotros ministramos, de ahí que se lo he dicho ya, un principio bautista que se llama sacerdocio universal del creyente. Quizás otras denominaciones evangélicas la tienen, pero los bautistas sí lo tienen como principio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy mi propio sacerdote, que yo ministro delante de Dios. Cada uno de ustedes, si son cristianos, como lo son, no, son sus propios sacerdotes. Es decir, ninguno de ustedes tiene que venir a mí como pastor a que yo le perdone los pecados, ni tampoco a confesarlo. Usted puede tener una conversación, como una especie de consejería, una cosa así. Mira, ¿qué pasa esto? Es esto, perfecto. Ese es parte del ministerio pastoral. Pero como nosotros vemos quizás en otras religiones que hay que confesarle los pecados, no, como usted me va a confesar los pecados a mí si yo tengo que confesar los míos. Yo tengo que empezar por pedirle a Dios que perdone los míos para yo, ¿cómo voy a perdonar los pecados de nadie? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que, bueno, déjame ver, no vaya a ser que una vez me busqué un lío en una iglesia. Me busqué un lío, no. Me miraron un poco atravesado. Eso no quiere decir que no se respeten los ministerios, pastor, diáconos, líderes. Una cosa, como dice un dicho en mi país, no podemos confundir la peste con el olor. No, son dos cosas diferentes. Ahora, el hecho es que si delante de Dios, yo soy igual a ustedes. Yo tengo que ministrar delante de Dios igual que ustedes. Que tengo un llamado de Dios para poder servirle a Él primero y a ustedes. Sí, eso está claro. Pero eso no me hace superior como persona. Eso no me hace más grande. Mirándolo delante de Dios. Eso no me hace, tú sabes, tener reverencia en eso. Y el respeto que se merece todo el mundo, y bueno, respetando los ministerios, respetando los siervos de Dios, respetando todo. Pero no sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Hoy, cada uno de nosotros podemos ministrar delante de la presencia del Señor, porque Cristo rompió la separación y porque Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mira, aquí mismo lo tengo, lo voy a leer yo mismo. Miren la invitación que nos hace Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Está hablando de que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, no en el templo de Jerusalén ni nada de eso. Estamos hablando del lugar santísimo celestial. Estoy leyendo el 10:19. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Y ahí sigue hablando. Si Dios te dice acércate, esa es la maravilla de Dios, que Dios te dice acércate por medio de Jesucristo. ¿Para entrar dónde? Al lugar santísimo celestial, donde por medio de Jesucristo, que está intercediendo por nosotros como somos sacerdotes, podemos entrar. Bueno, seguimos aquí porque si no, no vamos a poder terminar hoy. Seguimos. Dice en el versículo número 11, ¿no? Así también de Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El Señor nos está llamando a santidad. El que coja la gracia
para un libertinaje, ese no conoce la gracia. Sencillamente no conoce, verdaderamente no ha conocido a Dios, porque Dios es un Dios santo. Dice ser santo porque yo soy santo. Entonces, hermanos, el que coja un pasaje atenido a una supuesta doctrina para, bajo ese pasaje, justificarse y él mismo hacerse una licencia para pecar, difícilmente conoce a Dios. Porque Dios te llama a la santidad y te dice, no reine el pecado en tu cuerpo mortal, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Cuidado con la concupiscencia, cuidado con el deseo. Vamos a ver algún hermano que busca ahí Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Algún hermano que me lea los versículos 13 a 15. ¿Ya? Yo, si quieres. ¿Quién es? ¿Ella o...? Hermano, ¿y ellos? Del 13, ¿verdad? Sí. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de ha concebido la luz, el pecado, y el pecado siendo consumado a la luz, la muerte. Es decir, hermano, este es el proceso. Yo siempre he dicho que nadie cae en pecado de sopetón. Es decir, ahora yo estoy aquí parado, nadie me serrucha el piso y hago ¡fum! Y me voy para abajo. Si leyéramos Hebreos 2.1, a ver algún hermano que me lo lea rapidito ahí para yo seguir aquí en Santiago. Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que qué. Deslicemos. ¿Qué cosa es deslizarse? Bueno, que sabe pelota, sabe. Es decir, no es que ¡bum! De aquí para abajo, sino hay un deslizamiento, hay una manera en que empiezo a resbalar. Volviendo a Santiago, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de tu propia concupiscencia es atraído y seducido. Empieza el monstruo en mí, empieza el deseo en mí. Entonces, dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y ahí ya hay nacimiento, después que ha concebido, da a luz al pecado. Por tanto, hermanos, miren que cómo empieza un proceso. Me miró, la miré, quincán, espérate que para adelante, que para atrás, que empezó un pensamiento, que si le pido el teléfono, que si no le pido el teléfono, que si no es cristiano, que yo sé bien que esto no me conviene, pero esto, oye, pero viste los ojos que tiene, pero tú viste el cuerpazo ese, yo estoy hablando de un hombre y una mujer, ahora un mal negocio, un problema de una avaricia, una cosa que me lleve a mí a robarlo, me lleve a mí a depender de droga, o que me lleve a depender de la bebida, como dice Proverbios 23, no mires al vino cuando rojea, porque después entra como un lápiz, como la serpiente y te da una clase de mordida. Entonces todo esto, la concupiscencia empieza a desarrollarse y llega el momento que si yo no corto eso, porque yo no muero cada día, como veíamos
el martes pasado, hay una concepción. Ya concebí. Y entonces dice que esa concepción, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, volviendo ahí, dice, no, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No puedes obedecer al pecado. Ni tampoco, dice el versículo 13, presentéis vuestros cuerpos como miembros a pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, yo ahora me tengo que presentar a Dios no como una persona llena de iniquidad, sino como una persona que vive, como una persona que ha sido transformada, como una persona que ya hoy, esto que usted ve, si ponemos aquí, vamos a ver si me sale. Aquí ya le subí mucho la cintura, el tipo tiene los brazos muy largos, ¿no? Entonces aquí, yo voy a pintar un hombre, hermano. Entonces, si usted quiere, póngale una saya, pero yo voy a pintar un hombre. Esto que usted ve aquí es el templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando la persona se convierte y se entrega a Cristo, el Espíritu Santo entra y hace morada en él y vive en él. Y entonces dice la palabra que ahora nosotros somos un lugar de adoración. Nosotros somos un lugar en el cual nosotros tenemos la responsabilidad de no contaminar el templo de Dios. A ver, ¿qué dice ahí? Yo no iba a leer este versículo, voy a leer otro ahora. Pero bueno, para cogerlo y apoyarme como trampolín, ¿no? Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en mí, el Espíritu de Dios vive en mí. Si no lo vamos a buscar, bueno, si alguien tiene la Biblia cerca ahí, búscame Efesios 4:30, que no acabo de llegar al versículo que quería llegar. Efesios 4:30 para ver lo que podemos hacer nosotros. Buena oportunidad. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Efesios 4:30, hermana Beatriz. Sí. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, yo fui sellado con ese Espíritu Santo para el día de que Cristo venga. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con mi manera de proceder, de acuerdo con mi manera de actuar, yo puedo contristar al Espíritu Santo. Y entonces muchas veces yo le tengo que pedir perdón a Dios porque con mis actuaciones contristo al Espíritu Santo. Cuando él, mire, que lo pueden buscar ahí en Colosenses 3:5, pero cuando hay divisiones, cuando hay contiendas, cuando hay rencillas, cuando hay problemas dentro de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo se está contristando.
Uno de los puntos que la Biblia recalca, lo que pasa es que, bueno, era mucho para hablar y yo avancé por otro punto, quizás lo mencioné, ¿no? Pero avancé por otro punto el día del Pentecostés. Pero una de las cosas que hizo que el día del Pentecostés fuera tan sublime fue que dice que estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. 2 veces lo dice el capítulo 1, perseveraban unánimes en oración. Entonces, el Espíritu Santo no estaba contestado, se movió con todo poder. Muchas veces queremos ver milagros en nuestras vidas, queremos ver milagros en nuestra iglesia y queremos ver una manifestación poderosa del Espíritu Santo, sin embargo lo tenemos contestado. Analice usted mismo, usted no es la misma persona cuando está triste, cuando está abatido, cuando está conforme, cuando está alegre, cuando está satisfecho. Entonces, hermanos, muchas veces yo soy templo del Espíritu Santo, sin embargo el Espíritu Santo que me ha sellado, yo lo contristo. Yo lo contristo con acciones, yo lo contristo con vicios, yo lo contristo con manía, yo lo contristo con no orar, con no buscar, con no leer la Biblia, con no venir a la iglesia. Y entonces, verdaderamente, esto trae, ¿cómo se llama? Dificultades a mi vida espiritual. Dice la palabra aquí, dice la palabra aquí en Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, sobre la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y después sigue hablando para abajo. Ahora, algún hermano que me lea, y ya con esto vamos a ir acabando, algún hermano que me lea 1 Corintios 6, los versículos del 12 al 20. ¿Alguien quiere leer? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Solo el 12? No, hasta el 20. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Decirle, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que las dos, ¿de quiénes son? De Dios. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois y que no sois vuestros. Ya no me pertenezco a mí, ya no soy el dueño de mí mismo. Yo soy el dueño Dios es el dueño mío y yo debo obedecerle. Entonces, muchas veces en mi vida espiritual estoy ofendiendo o estoy contristando al Espíritu Santo, y aquí está especificando el problema que había en la iglesia de Corintios, que también entre los tantos problemas que había estaba el problema de la fornicación, y explica que todos los pecados, hermanos, son iguales, pero el que fornica dice que se une en una sola carne con la otra persona, porque cuando estás haciendo el acto sexual, uno está entrando dentro del otro y están siendo unos. Y entonces
dice, uniré mis miembros a los de una ramera. Recuérdense, dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Repito, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por tanto, si yo no soy mío, mire lo que manda el Señor, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo, la vida del Señor. Nosotros fuimos comprados, cuando dice ahí que es lo mismo que fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre del Cordero. Entonces, si yo fui comprado, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuelvo a repetir, ya no soy mío, yo soy de Él. Como dice un himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Entonces, ya yo soy de Él. Dice por último versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando yo actúo así, la gracia se está manifestando en mí. No se puede enseñorear el pecado en mí. Dios nos llamó a ser un pueblo santo. Dios llamó a los cristianos a tres cosas principales, llamó muchas cosas, pero Dios llamó a los cristianos a tres cosas principales. 1, a ser salvos. 2, a ser santos. 3, a servir. Dios nos llamó principalmente a esas tres cosas. Al hombre, a ser salvo. Ya eres salvo, a ser santo, ya eres santo, a servir. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Las y 30. Yo fui guagüero en Cuba y yo soy, vaya, no sé si saben un guagüero tenía que llegar a la parada ahora. Si llegaba adelantado, eso era una sanción, y si llegaba muy atrasado tenía que justificarlo. Entonces, yo aprendí, estudié eso, ¿no? Y aprendí más o menos. No quiere decir que un día no me equivoque y se me vaya el reloj. Pero bueno, yo trato de ser cuidadoso con él. Son exactamente, dice aquí, las 8:30. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, que el Señor les bendiga y les guarde. Déjame borrarla aquí.